Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, educativo, político. En otros tiempos ya ha estado con nosotros el general Miguel Ángel Cordero. El general Cordero es psicólogo, es abogado y es un experto en temas de geopolítica, atendiendo a las circunstancias conflictivas que se están viviendo en estos momentos, que iniciaron en el Medio Oriente, pero se están expandiendo a otras zonas del mundo, al lejano Oriente y especialmente a esa zona que conocemos como Eurasia. Hemos querido invitarle para que pasemos revista y hablemos un poco de esos temas conflictivos. General, bienvenido a Dialéctica. Bien, gracias Juan por esta nueva invitación a este programa tan socorrido como es Dialéctica, porque la verdad importa. Así es. Y aquí venimos precisamente a tratar temas desde una óptica de lo que es la realidad, y entiéndase la realidad, lo que algunos llaman verdad, sí, pero que otros no le llaman verdad. ¿Por qué decimos esto? Porque la verdad es un concepto pero muy personalizado, que depende de dónde venga y depende a la vez hacia dónde vaya. Así es. Bueno, general, usted que tiene formación jurídica y también en psicología y en política y, sin lugar a dudas, en la carrera militar, este tema de la verdad que usted mismo está refiriendo como ese aspecto un poco subjetivo y a veces relativo que se desarrolla sobre el mismo y que forma parte del emblema central de nuestro programa, la verdad importa. A veces, general, la verdad no importa tanto. ¿Qué barbaridad esa, eh? A veces hay que, como que la gente juega con el tema de la verdad por cuestiones de intereses y a veces diciendo la verdad la persona se genera diferentes tipos de conflictividad. Bueno, hay una expresión ordinaria que se dice que por la verdad murió Cristo, dice la gente. Y entonces frente a ese tema es complicado el tema de la verdad, ¿verdad? Fíjate, hay un gran autor que a mí me encanta, gran filósofo, Osho. Osho tiene una obra que se llama Secreto. Y en su obra Secreto, Osho habla precisamente sobre la verdad. Y la verdad para mí que es un concepto polisémico. ¿La verdad de qué? ¿Con relación a qué? Y ahí se cuestiona también la verdad de quién. Sí. ¿Y la verdad sobre qué? Sí. Entonces, es un concepto, es un término muy socorrido por aquellos que quieren mantener un discurso, una narrativa, para que se le dé seguimiento, para generar algo que se llama credibilidad. Porque la gran pregunta está, ¿toda verdad es creíble? ¿O es una verdad subjetiva? Porque el término verdad genera subjetividad, porque depende quién sea la fuente, como decimos en el ámbito militar, en el ámbito de la inteligencia. ¿Cuál es la fuente? Y por eso en inteligencia se clasifican las informaciones en base a las fuentes de donde vengan, porque hay unas fuentes que son más certeras que otras. Y cierta validación que se le da a una fuente depende de la calidad que tenga esa fuente para expresar su verdad. Y con ello te quiero, por ejemplo, expresar a ti y a ese público de Dialéctica que ahora mismo en Europa se ha destapado una olla de presión. ¿Por qué decimos esto? Porque se ha determinado en Europa, hablando de la verdad y la veracidad de las informaciones, de que hay un señor llamado Víctor Mevechú. ¿Quién es Víctor Mevechú? Víctor Mevechú es un gran jerarca ucraniano, un empresario que en el año 2000 precisamente
manejaba, era un ministro que manejaba grandes recursos y se hizo con una serie de emisoras y canales, medios de comunicación. Manejaba gran poder. Era el segundo hombre en poder. Pero su alineación todo el tiempo fue prorrusa. Ucraniano, nacido en Ucrania, forjado en base a los recursos de Ucrania, pero con una visión prorrusa. Entonces, después de precisamente de la llegada al poder de Zelensky, y él mantenía lo que se llamaba un esquema de desinformación a través de los medios de comunicación. A través de sus medios. Claro, sí, claro. Siendo empresario y aglutinando una serie de medios y de recursos, él manejaba y distorsionaba lo que es la verdad. Y con ello la realidad. Entonces, cuando eso sucede, se origina algo que se llama la desinformación. Pero después de la invasión de Rusia a Ucrania, este señor cayó preso en marzo. La invasión fue un 24 de febrero del 2022 y ya en marzo estaba preso porque los medios que él dirigía estaban precisamente desacreditando al gobierno de turno y sobre todo dando aquiescencia a esa invasión. No está de más decir que este señor es padrino de una hija de Putin, de Vladimir Putin. Bueno, ya ves. Es su padrino. Los vínculos. Es decir, que existen unos vínculos. Pero ¿qué ha sucedido con este señor? Estuvo preso y fue canjeado por una serie de prisioneros ucranianos que estaban bajo el control ruso. Zelensky lo cambió porque entiende esto no me sirve para nada. Es preferible que me entreguen unos cuantos soldados ucranianos para integrarlo al combate, porque Putin requería la figura de Víctor Medvedchuk. Pero ¿qué está sucediendo con este señor en la actualidad? En la Unión Europea se ha destapado precisamente que este señor estaba manejando unas 500, vamos a decir, más de 500 medios o cuentas clandestinas que generaban diariamente más de 2.000 publicaciones para distorsionar lo que es la verdad y la realidad de lo que está medios digitales sucediendo. De ahora. Medios digitales. Ese señor estaba manejando todo eso. Pero ¿quién ha destapado este caldero? Precisamente República Checa. Que se ha dado cuenta de que este señor ha estado... Pero no solo eso. Las elecciones ahora de la Unión Europea son, me parece que en junio, y ya este señor tenía una campaña montada con los partidos de extrema derecha, entiéndase, están circunscritos a esto Italia, Francia, Alemania y otros estados más de la Unión Europea, y él ha estado generando de antemano una campaña de desinformación que favorece a los candidatos de extrema derecha para ocupar posiciones tanto en el Consejo de la Unión Europea como en otros órganos de la Unión Europea y de esa manera tener el control. Y yo me pregunto, no suena a Hungría. ¿Estará Víctor Orbán vinculado como un gran aliado de Vladimir Putin a este señor? Y pensaría precisamente porque su vicepresidenta renunció en días pasados. ¿Estaría él vinculado, buscando que estos medios lo favorezcan para tener control en algunos órganos de la Unión Europea? Sí, es muy probable. Es posible, sí. Es muy probable. Entonces, a partir de aquí nosotros nos podemos preguntar, ¿existe la verdad en cuanto a lo que es la veracidad de las informaciones que llegan a lo que es la Unión Europea? ¿O son estos medios influenciados por algunos órganos o algunos intereses particulares que son fuertemente pagados? Porque
La Knesset de Israel está aprobando ahora mismo una ley para quitar de en medio a un medio llamado Al Jazeera. Sí, Al Jazeera, Al Jazeera, sí. que es catarí, que es de Qatar, Ujú. que tiene muchos años operando, pero Qatar es un protector del grupo Hamas. Sí, Los líderes de Hamas residen en Qatar. sí. Entonces, ¿es confiable este medio de comunicación para los medios israelíes, que atenta contra lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa? Sí, pero se está en guerra. Y en guerra, como dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios. Sí, así Y el es. Estado debe garantizar lo que se llama la transparencia de la información, que no afecte a lo que es el aparato Estado. Entonces, ya podemos ver hacia dónde conduce lo que es la desinformación Sí. en torno a la verdad, que es tan cuestionada por Que- falta de Que veracidad. en nuestros tiempos se habla de la posverdad, general, de esa manipulación, de ese trabajar la verdad con un propósito determinado. Pero el hecho de la posverdad es que indica que hay una indefinición en lo que es la verdad. Posverdad indica que lo que había anteriormente No era la verdad. no era la verdad. Así Entonces, es. Pero ese es un tema que viene de lejos, general, porque en los tiempos de Sócrates, en la Grecia antigua, existían los sofistas y Sócrates se enfrentaba con frecuencia a los sofistas porque entendía que ellos utilizaban precisamente el sofisma y la falacia para ocultar la verdad o para proyectar una falsa verdad, que no era cierto, pero tenía apariencia de verdad. pero ¿qué metodología utilizaba, ya que hablaste de Sócrates, Ujú. para Sócrates ridiculizar a esos sofistas? La mayéutica. Así es. Así Mediante la metodología de la mayéutica, que es socrática, Ujú. Sócrates desnudaba a esos sofistas a través de un careo y lo hacía quedar en ridículo en público. Así es, así es. Entonces, es prácticamente una expresión similar a los debates. Y la búsqueda de la verdad de Sócrates Claro. tuvo su precio para él, general. Claro. O sea, que también se diría que Sócrates por la verdad murió, porque esa condena de él fue como producto de esa actitud incisiva con que procuraba llegar al fondo de las cosas y demostrarle la falsedad a los sofistas. Tú sabes precisamente que hay un versículo en la Biblia Ujú. que nuestra bandera es la única bandera que contiene un escudo en el cual la Biblia se refleja en su centro como un símbolo de la verdad, donde dice, en Juan, creo que es 5:6, Juan 5:6, Sí. dice, conoceréis la verdad y la verdad os Les hará libres. Así es. Entonces, manejar lo que es la verdad, manejar lo que es la verdad, es manejar la libertad. Sí. Ahora, ¿de dónde viene esa verdad? Es lo que hay que escudriñar. ¿Quién encausa esa verdad? Es tu verdad, pero es mi verdad. Sí. Voy a decirte una verdad, pero te voy a decir mi verdad en base a mi punto de vista, en base a mi análisis y en base a mis criterios, que no necesariamente tienen que estar alineados con los tuyos. Y precisamente la polemología de las guerras y los conflictos se está fundamentando en lo que es ese proceso de la búsqueda de la verdad, en lo que es ese proceso de buscar la dimensión y la trascendencia del origen de las cosas, que es lo que trata la filosofía, Sí. y tú que eres un filósofo lo sabes. La filosofía como ciencia, y sobre todo como ciencia auxiliar de la ciencia geopolítica, tiene que buscar el origen y el porqué de las cosas para, a través de un razonamiento lógico, preciso y conciso, determinar si donde estamos o hacia dónde vamos es el hogar de la verdad. Sí. Pero dentro del contexto de la retórica y la dialéctica política, nosotros decimos que el discurso político, cuando no es convincente, termina
en lo que es la retórica bélica. Así es. La guerra, como decía Carl von Clausewitz, es la continuación de la política, pero por otros medios. Así es. Y si tenemos conflicto, es debido a eso, de que la verdad no satisface a una parte u a otra. Y vamos a aterrizar. Sí, qué bueno esa introducción extensa, general, al respecto de la verdad y a propósito de la búsqueda de la verdad por parte de la dialéctica. Pero para entrar entonces en materia, hablando de la verdad, en función de la conflictividad que se vive en nuestros tiempos, vamos a tener que pasar a una pausa, pero antes de esa pausa recordarles a ustedes que llegamos a través de los canales 1101 y 101 de Claro, a través del canal 81 de Altiz, el canal 81 también de Aster, a través del canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. También estamos en más de 100 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite Eutel para el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo. Y además pueden ustedes seguirnos a través de todas las plataformas digitales y en nuestra página www.sumundo.com. Vamos a pausar brevemente y regresamos con ustedes con la presencia del general Miguel Ángel Cordero. De regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando en este programa de la situación que se está viviendo en estos tiempos en términos bélicos, partiendo del Medio Oriente. Hablar de Medio Oriente general, eso también es un poco relativo, porque depende del punto de vista donde usted lo vea y donde usted se ubica. Se supone que el punto de partida para esa visión es Inglaterra, así es, general. No, el Medio Oriente, Inglaterra está muy distante de todo No, esto. digo, para determinar qué es Occidente, qué es el Lejano Oriente, que es el Medio Oriente, porque incluso se habla del cercano Oriente, ¿verdad? Del Oriente Próximo. El Medio, eso hay una confusión ahí, porque hay algunos autores que dicen el Medio Oriente tiene 18 estados, hay otros que dicen tienen 22, pero cuando tú te vas a analizar el tablero mundial, tú dices, ¿quién está cercano? Porque la India está contenido, Pakistán está contenido dentro, pero Turquía también en el extremo. Así es, así occidental está contenido por igual. Entonces, cuando se habla del medio, del cercano y hasta hablar del lejano, todo incluye lo que es el Oriente Medio. Sí, además que depende del punto de vista, ¿verdad? Desde dónde se enfoque. Pero la preocupación nuestra es, general, por lo complicado que se ha ido tornando la convivencia en el Medio Oriente. Y entonces por eso queremos hablar de eso. Fíjate, en el Medio Oriente podríamos decir que ahora mismo la parte más conflictiva es la parte Israel, Gaza, Cisjordania. Pero adyacente podremos decir también que está el Líbano, con Hezbollah, pero está Siria ahí está también. Siria, donde están también grupos de Hezbollah, y que recientemente Israel ha llevado unos ataques precisamente a lo que es el consulado de Irán en territorio sirio. Exacto. Donde murieron unas 14 personas, entre ellas 7 miembros de la Guardia Revolucionaria. Entre esos 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, 2 generales. Entre esos generales, un general de brigada llamado Mohamed Reza, que era el encargado precisamente de las operaciones militares de Irán en Siria. Y hay que tomar en cuenta que esta actitud, por ejemplo, de Israel al atacar esa dependencia de Irán directa que está dentro del ámbito consular y podría caer dentro del ámbito de lo que es diplomático, puede generar una escalada. Eso es peligroso. Una escalada de la cual Estados Unidos se ha desvinculado.
porque Irán ha querido conectar Sí, sí. ese ataque con los Estados Unidos. ¿Por qué? Una razón lógica. Porque es más fácil comprometer a la cabeza para agarrar los pies. Porque es estratégico, Es además, un general. asunto Es estratégico. como el caso del ataque en Rusia recientemente, en que se supone que eran personas provenientes también del Medio Oriente, ¿verdad? Pero se vincula a Ucrania y también hay una tendencia a vincular a los Estados Unidos. Por eso salen inmediatamente a unos a reclamar los créditos de haber intervenido y otros a desligarse. ¿Tú te refieres al caso del cine de City Heart Sí, en Crocus? sí. Ese caso donde hay cientos de muertos y cientos de heridos, donde atraparon unos 4 integrantes del grupo que estaba. La Federación Rusa y con ello su mandatario Putin, hay un asunto de conveniencia y de estrategia y de política de Estado a la vez, porque esto ha motivado precisamente que su presidente, Vladimir Putin, genere un sentimiento de cohesión hacia un conflicto en Ucrania. Pero no solo eso, que genere a su vez un resentimiento de la población hacia un sector con el cual él está comprometido en guerra desde el 24 de febrero del 2022, que es la parte ucraniana. A él no le conviene aceptar, y no lo ha reconocido, que los autores de este hecho fueron el grupo ISIS. Pero hay razones de más y de sobra para que el grupo ISIS haya cometido ese atentado contra esa población. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si vemos la participación de Rusia en diferentes ámbitos del tablero, Rusia fue prácticamente que vino a definir en Siria lo que era la participación del grupo del califato, del Estado Islámico, a través de cruentos bombardeos. Pero no solo eso, en el África, en el Sahel, por ejemplo. En el Sahel, que ha desplazado a Francia a través del grupo Wagner, Rusia es que está enfrentando a estos movimientos terroristas llamados Estado Islámico. Ahora, ¿tiene o no este grupo la capacidad para enfrentar a Rusia? No la tiene, pero sí tiene la capacidad para diezmar de una manera asimétrica lo que es la capacidad del Estado ruso, haciéndole ataques esporádicos y que le causen fricción a la población y temor al Estado para que se debilite en otros ámbitos. Es algo similar a lo que está haciendo ahora mismo Ucrania, que está atacando el territorio ruso. Si tú atacas un territorio que no es tuyo, como es Ucrania, tú debes esperar en algún momento que ataquen tu territorio. Claro, una reacción en contra. Claro, porque toda acción conlleva una reacción. Así es. Y ya Ucrania ha atacado unas 6 refinerías del Estado ruso. Recientemente, hace un par de días, atacó la tercera refinería de mayor importancia de Rusia. Y atacó no solamente la refinería, atacó un almacén de producción de drones, del dron Sahel. Sí. Y Estados Unidos le dice, no ataque la refinería. Ahora, atacando la refinería, diezma, porque son centros de gravedad, como hablamos en operaciones militares, son centros de gravedad que van a minimizar lo que es la capacidad productiva de medios de combates. Y atacando su producción, reduce su capacidad, sus ingresos, y con ello la economía de su defensa. Eso es estratégico. Eso es estratégico. Eso tiene lógica. No le digan a un Estado que está siendo abatido en combate que no ataque los centros de gravedad de su oponente, de su enemigo, porque es la única forma de diezmar y
La polemología de la guerra y los conflictos a través de sus teorías de el poder, tanto el poder terrestre, el poder naval como el poder aéreo, están fundamentados precisamente en diezmar las capacidades productivas del enemigo para diezmar su capacidad de lucha. Entonces, lo que está haciendo tanto Israel cuando elimina la capacidad en Siria de Irán y de los grupos proxys de Irán, como es Hezbollah, Sí. que están establecidos en el Líbano, pero que tienen raíces ya tanto en Irak como en Siria. Sí, así es. Cuando diezma su capacidad de lucha, está diezmando su capacidad moral, está diezmando lo que se llama su listeza operacional, pero sobre todo está debilitando su estructura como ente militar para limitar su capacidad y su poder como entidad. Entonces, lo mismo está pasando con Rusia, que está recibiendo la guerra en su propio suelo, Sí. porque es muy bueno llevar la guerra a un suelo ajeno Sí, así es. y no recibir la guerra en su propio suelo. Sí. Es decir, que la interposición de los Estados Unidos en relación al conflicto Rusia-Ucrania no le ha dado resultado, pero tampoco le ha dado resultado en Israel, cuando le dice al primer ministro de Israel, no ataque la zona de Rafah, pero en la zona de Rafah es que están establecidos ahora mismo los últimos reductos del grupo terrorista Hamas, Sí. que si no debilita esa zona, Sí. no debilita esa estructura militar, allá en la parte sur de Gaza, se mantiene todavía la estructura militar circundante en lo que es toda la franja de Gaza, con cierta posibilidad de diezmar lo que es la capacidad del ejército de Israel. Entonces es una lógica. Sí, El ataque a la parte sur, que están comprometidos la población civil, sí están comprometidas, porque lamentablemente en las guerras y los conflictos, la parte civil es la parte que más sufre, claro, lamentablemente. es la parte más golpeada. Eso iba a decir, general, que Pero que ahí tú no sabes, Juan, quién es ¿Quién un es civil? terrorista y quién es un ciudadano, porque los terroristas se ponen también, el uniforme de ciudadano. Claro, claro, y también utilizan esos escudos humanos y esos lugares, esas especies de nichos, para desde ahí entonces atacar al enemigo y provocar que el enemigo entonces genere esta especie de genocidio como se está viviendo en estos momentos. Ese término, el término genocidio, hay que agarrarlo con una pinza. Ajá. Hay que agarrarlo porque todavía la Corte Penal Internacional no ha dicho, que es la única que puede decir, se está cometiendo genocidio en Gaza. La Corte Penal Internacional no lo ha dicho. Entonces, cuando un analista habla de genocidio, está hablando de su verdad. Sí, su interpretación. De su interpretación, pero eso no tiene un asidero jurídico. Así es. Porque entonces debería estar preso, encerrado Putin por todos los medios, con lo que pasó en Bucha y en otras zonas de Ucrania. Es decir, que el genocidio, el término genocidio es un término utilizado de una manera indiscriminada para decir se está atacando una población civil. Ahora, fue un genocidio lo que hubo el 7 de octubre del año pasado, del 2023. No se habla con lo que ha generado este otro genocidio. Si vamos a utilizar de una manera alegre la palabra genocidio. Porque, señores, en los conflictos, en las guerras, si usted no quiere que la muerte llegue a su casa, no la llame. Y lo que pasó el 7 de octubre, lo que está pasando ahora en día, es precisamente el reflejo de lo que pasó el 7 de octubre. Por supuesto, general, déjeme interrumpirlo ahí, porque también los milicianos y soldados de la Franja de Gaza le van a rebalar más atrás
la ocupación de sus territorios y otro tipo también de acorralamiento a que han sido sometidos por parte de Israel, y también otro tipo de ataques a población civil. Es decir, que uno dice, y también eso es relativo, que el punto de partida de toda esta situación que se está viviendo fue ese ataque al concierto reciente de Israel, pero ese es un punto de partida arbitrario, porque hay también otro tipo de conflictos previos, no solamente en Hamas, sino también en Cisjordania, ¿verdad? Otro tipo de situaciones. Sí, porque lo que pasa es que la población que llaman Palestina, que es algo que yo todavía cuestiono en el seno de analistas probados, porque si están en Gaza son gazetíes, y si están en Cisjordania son cisjordanos. Entonces yo me pregunto dónde están los palestinos. Porque si analizamos lo que es la historia del origen de los pueblos, nos vamos a preguntar dónde está una región llamada Palestina. No existe. General, antes de la fundación del Estado de Israel, sí podría hablarse de Palestina, a todo el territorio, ¿verdad? No, porque es que las diferentes ocupaciones, Palestina surge con el emperador Adriano en el año 135 después de Cristo. Así es. Cuando Adriano, que tuvo problemas serios con los judíos, sí, cogió y le quitó el nombre precisamente a la parte sur, lo que era Judá, sí, le quitó el nombre a esa parte y le puso Palestina en el 135, pero eso era judío. Pero en la parte norte, lo que era Israel, le puso Elia Capitolina. Sí, así es. A Elia Capitolina. Entonces, hay que chequear lo que es el proceso histórico. Y Palestina, ese nombre histórico, viene precisamente, Heródoto en el siglo V antes de Cristo, dijo, hay una región llamada Palestina que comprende del norte de Siria, la parte de Siria, comienza en Siria en el norte y termina en Egipto en el sur, pero era refiriéndose a los filisteos. Así es. Porque Palestina lo que significa es tierra de filisteos, que fueron los primeros que ocuparon ese espacio, que ese espacio se correspondía a Egipto, que ellos, navegando por el mar Egeo, trataron de invadir a Egipto, y Egipto lo arrinconó en lo que es la Franja de Gaza. Y eso es antes de los judíos, general, claro. Antes del éxodo, antes de la llegada de los judíos a esos territorios. No, los judíos estaban ahí ya, y como debemos recordar, fue uno de los grandes conflictos por el espacio, por la geografía, por el territorio entre filisteos y judíos. Y con ello tenemos que remontarnos a la historia bíblica y hablar sobre la gran lucha entre Goliat y David. David, que era de origen judío, y Goliat, que era de origen filisteo. Pero general, antes de la llegada de Moisés con los israelíes desde Egipto, había una población, porque Jericó estaba poblada. Y entonces esa población se considera que era filistea, ¿o no? Cuando sacan a los judíos precisamente de Egipto, no de Egipto, de sus tierras, sus tierras, cuando sacan a los judíos de sus tierras, porque hay que hablar de la famosa tierra prometida que era Canaán. Sí, así es. Que Moisés, que precisamente los judíos estaban en Egipto, que estaban desterrados, y es una de las grandes preguntas que yo me hago. ¿Qué fue primero en Israel? ¿La nación o el Estado? Que es una de las preguntas que yo me hago en el caso de República Dominicana. ¿Qué fue primero? ¿La nación o el Estado? Sí. En República Dominicana conocemos primero la nación dominicana o el Estado dominicano. Algunos dicen, bueno, los criollos. ¿Y qué son los criollos? Sí. Eso es un sentido de nación. Entonces, pero un sentido de nación que no tiene una fase identitaria, que es algo que está aéreo. Y precisamente yo estoy haciendo un trabajo en relación a eso, para determinar en lo que es República Dominicana, pero eso lo vamos a tratar luego en un programa
posterior. Sí, general, Porque mire que están haciendo señas ya. no están haciendo... Qué barbaridad, que cuando el tema está entrando en su punto, pero usted lo retoma ahí mismo, ¿verdad? Vamos a tener que ir a una brevísima pausa y volvemos con ustedes en solo unos segundos. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de la conflictividad del Medio Oriente y lo arriesgado que son las incursiones militares que se han estado produciendo en los últimos tiempos, ya que pueden provocar una situación de marca mayor, puede escalar a unas situaciones mayores. Así que hay una preocupación general en todo el mundo por lo que está sucediendo ahora en el Medio Oriente y las posibilidades de que escale a otras áreas. Mira, se está hablando, algunos analistas hablan de que ya hay una tercera guerra mundial. Ajá. Porque hay conflicto en varias regiones. Yo soy de los que digo que no. Uh-huh. No existe todavía una tercera guerra mundial porque no se han involucrado directamente las potencias. Así es. Porque ahora mismo hay dos, una potencia regional y una global, que de global hay que cuestionarlo, porque a Rusia yo la cuestiono como una potencia global, porque una potencia que su PIB de 1.9, sí, de 1.9, no puede ser una potencia global. Una potencia que no es potencia económica, que está matizada como una potencia militar, sí, pero que la guerra entre Rusia con Ucrania denotó precisamente que su capacidad militar estaba por el suelo. Pero ¿por qué su capacidad militar estaba por el suelo? Porque se adelantó a los acontecimientos. Cuando Rusia invade a Ucrania, su reforma a nivel militar y su tecnología, su remozamiento del armamento militar se quedó apenas en un 42%. Y por eso pudimos notar que los tanques se quedaron en el terreno donde se desarmaron, donde no tuvieron esa capacidad, sí, donde tuvieron que innovar esos tanques, darle pintura y ponerle una parrilla arriba en la torreta llamada Tender, sí, esas parrillas que iban a desviar supuestamente los famosos cohetes antitanques. Entonces, pero vimos la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea rusa... la Fuerza Aérea no se ha notado en Ucrania. No se ha empleado, ¿será? No se ha empleado, pero está limitada su capacidad. Y la Fuerza Naval se ha recogido en el Mar Negro. Sí. ¿Se ha recogido por qué? Porque se ha diezmado en un tercio. Ha perdido más de 20 buques de guerra. ¿Usted cree que hemos sobreestimado el poder militar ruso? Claro, claro. Por eso estoy hablando de que yo la cuestiono como una potencia militar. Ahora, Rusia sí se ha dado cuenta que para afrontar todo lo que viene, uh-huh, tiene que crear un verdadero y gran ejército. Por ejemplo, ha aumentado en un 7% su presupuesto en defensa. Uh-huh. Un 7% de su PIB, cuando el PIB en defensa de los Estados Unidos es de 3.1. Pero hay una gran diferencia. Claro, claro. Ellos tienen un 7% de su PIB en defensa, pero no es lo mismo hablar de 1.9, un PIB de 1.9, a un PIB de un 27 billones, exacto, que es el PIB de los Estados Unidos. Es proporcional. Claro. Entonces, están actualizando lo que es precisamente y reproduciendo. Ahora mismo la economía de la Federación Rusa es una economía de guerra. ¿Qué quiere decir una economía de guerra? Que las industrias que están operando van encaminadas hacia lo que es la producción de productos bélicos, no de bienes de consumo. Y por eso hablamos de que el crecimiento de la economía, como dicen algunos, Rusia ha crecido más, pero ha crecido en base a anabólicos, porque la economía de guerra hace que crezca
lo que es el PIB, pero es ficticio. ¿Por qué? Porque no genera un estado de bienestar a la sociedad, sino hacia la industria bélica. Va en mejora a la industria bélica y con ello, para usted aumentar su presupuesto a nivel del gasto de defensa, tiene que restarle a otros presupuestos como el de salud, el de educación y otros presupuestos más. Pero no nos vamos a quedar ahí en Rusia. Vamos a hablar, por ejemplo, qué podría pasar en el día de mañana con un aliado principal y primordial de Rusia, que es China. Exacto. La creciente China. Esa China, por ejemplo, que todavía, y a ese público de dialéctica, es bueno que lo sepa, que esos amores, esos amoríos de Rusia o China, van a tener un límite. ¿Por qué decimos lo siguiente? Solo voy a mencionar un caso, Vladivostok. Vladivostok, que era parte de la joya china, fue entregada a Rusia en el año de 1860 mediante lo que fue el Tratado de Pekín. La dinastía Qing, que en esos momentos, en 1860, tenía situaciones, debemos recordar, las dos guerras del opio con Inglaterra. Es decir, estaba sangrada su economía y sobre todo su reestructuración como Estado. Y tuvo que ceder a Alejandro II esa parte que hoy se llama Vladivostok, pero que en aquel entonces se llamaba Hai Cheng Wei. Hai Cheng Wei, que significa acantilado de los pepinos del mar. Y que hay que hacer constar algo. Inmediatamente adquirió Rusia esos territorios que se llamaban Hai Cheng Wei, le puso Vladivostok, que Vladivostok significa gobierno del este. Y en esa región que se llama Primorsky Krai, esa región es ávida en agricultura y China la ha estado ocupando de una manera silente, de una manera pasiva, pero Rusia se ha dado cuenta precisamente de esa gran población china que se está beneficiando de la agricultura, que aunque no son dueños de los territorios, están creando lo que se llama en geopolítica enclaves étnicos. Y esos enclaves étnicos se van a convertir en enclaves territoriales. Pero ¿qué nos visualiza a nosotros? Que esta comunidad, que esta región tarde o temprano volverá a China, la población, las migraciones hacia la región, pero no solo eso. Que en el 2023, después de la invasión de Rusia a Ucrania, Xi Jinping ordenó a su departamento de mapología, los mapas, que le volvieran a poner a la región, aparte de Vladivostok, que le pusieran también Hai Cheng Wei, es decir, recuperar el antiguo nombre para que esté en la conciencia de los ciudadanos chinos de que esa región le pertenece. Entonces, esa es una espina que está sembrada en el corazón de Rusia y que Putin debe saberlo. Pero eso mismo está pasando con India en el Himalaya. Sí. Ese conflicto en el Himalaya, donde China está reclamando lo que es una parte del territorio de India, Arunachal Pradesh, que India dice que esa es la parte sur de los territorios del Tíbet, la cual se anexó en el año de 1950. Entonces, ese Arunachal Pradesh, que es parte del territorio de India, ha traído grandes conflictos entre India y China. Pero no solo eso. Hay una meseta que se llama Asai Chin. Asai Chin, que pertenece precisamente a lo que es la Cachemira, India. India lo está reclamando. Y la China dice que no, que esos territorios le pertenecen a ellos, porque también son una extensión del Tíbet. Entonces, esos dos territorios que están en disputa y otros más van a conllevar a que tarde o temprano haya una fricción
entre China e India, pero que tienen como amigo común a Rusia. A Rusia, así. Pero Rusia se va a ver diezmado también, porque en la misma Siberia han ido migrando una serie de chinos para beneficiarse Así precisamente de esas áreas. General, y si a eso le sumamos el avance de la OTAN a través del Báltico y a través del sur, de la zona Eurasia, Rusia entonces va a quedar en una situación complicada, ¿verdad? Y su futuro muy comprometido. Mira, ahí debe haber lo que se llama un reordenamiento de lo que es el tablero y de las alianzas. Porque ahora mismo, por ejemplo, en el Cáucaso, Armenia, que perdió prácticamente lo que era el territorio Nagorno-Karabaj frente a Azerbaiyán, sí, y ellos indilgan a la Federación Rusa y con ello a Putin, de que Putin no le apoyó, estando ellos bajo la sombrilla de seguridad de Putin y con ello de la Federación Rusa, y hay un descontento. Entonces ya Armenia está picándole los ojos a la OTAN. Y ya recientemente, el 9 de marzo, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, estuvo metido en Armenia. Y ya Armenia dice, está mirando hacia los Estados Unidos como una nueva sombrilla. Así es. ¿Qué podría ocasionar esto? Y despachó y dijo que no quiere fuerza de seguridad en Armenia de origen ruso. ¿Qué podría conllevar eso? Que precisamente la Federación Rusa vea un riesgo de ampliación de la OTAN hacia el Cáucaso e invada Armenia. Entonces, es una forma de justificar precisamente la movilización de ciudadanos de 18 a 30 años que está haciendo el presidente Vladimir Putin para llevar precisamente y cubrir una serie de áreas como la que tú mencionaste hace un momento, Finlandia en el Báltico, donde hay unos 1.400 kilómetros de frontera entre Finlandia y Rusia, una de las fronteras más grandes que hay. Y la pregunta está, ¿tendrá la Federación Rusa tantos soldados como para cuidar más de 14 fronteras? No lo tiene. Y por eso tiene que incrementar su capacidad a nivel de hombre, como a nivel militar, industrial, porque sabe que va a tener y va a confrontar una serie de problemas en los próximos años. ¿Y a quién recurre, general, entonces la Federación Rusa para incrementar esa población de soldados que pueda defender esa frontera? Porque ahí tiene que tomar una decisión. Claro, las movilizaciones son precisamente para eso. Ahora mismo va a hacer una movilización de 150,000 hombres, pero más adelante tendrá que hacer otras movilizaciones. Pero le está haciendo, ¿por qué? Porque está perdiendo una gran cantidad de soldados. Así es. En lo que es la zona de Ucrania, donde se habla que en el día de ayer Ucrania abatió grandes cantidades de soldados en una región llamada Tika, que la tomó hace un par de meses Rusia, los soldados rusos. Entonces, esa región de ahí del Donbass, de Donetsk, es una región que todavía está siendo altamente conflictiva, y eso, que Ucrania todavía no tiene todo el apoyo que debería tener y que le prometió Occidente. Así es. Tanto en el ámbito de los Estados Unidos como la Unión Europea. Ahora, una gran inquietud que tú hablas, ¿cómo va a cubrir esas necesidades? Bueno, está recurriendo a sus aliados. Cuba ha mandado una serie de ciudadanos que se han inscrito para la guerra y que no se saben si están vivos. Eso es una barbaridad. Ha recurrido precisamente a bielorrusos, ha recurrido a mercenarios del África, soldados aliados del África, que han mandado precisamente soldados ya debidamente entrenados. Es decir, se quejan de que Ucrania tiene mercenarios,
pero el papá de los mercenarios es la Federación Rusa. Sí, y las potencias en sentido general. Todas las potencias, fíjate, eso del aspecto no se puede hablar con un sesgo. Sí, Reino Unido tiene grandes mercenarios. claro. Estados Unidos tiene mercenarios, Ah. tiene grupos pagados para realizar operaciones especiales. Claro. Lo tiene China, lo tiene la Federación, lo tienen todas las potencias. Siria han trabajado. Siria es un laboratorio de Claro. mercenarios, de las potencias. El gran encuentro de los mercenarios donde se prueban en combate es ahí precisamente en Siria. Sí, Y esos mercenarios probados en Siria son los que han sacado precisamente para meter en los conflictos con Ucrania. Ahora, la situación es la siguiente. ¿Hacia dónde iría un conflicto matizado por la guerra Rusia-Ucrania, la guerra Israel-Hamás, ujú, y que posteriormente se involucre Irán sí. por este conflicto precisamente en Siria, En Siria, sí. y China, que quiera aprovechar esta oportunidad de complejidades conflictivas y bélicas, Ujú. y vea o espere que Estados Unidos esté diezmado en su capacidad combativa para acercarse y anexionarse a Taiwán. Sí, sí. Entonces, Ay, general. todos los caminos conducen que una tercera guerra mundial va a involucrar a dos potencias. Y en el día de ayer, Biden y Xi Jinping duraron 4 horas conversando. 4 horas conversando, y ese fue uno de los temas que puso Xi Jinping, que Estados Unidos debía reconocer una sola China, que lo reconoce de derecho, pero no de hecho. Estados Unidos le responde y le dice, y debes reconocer que el mar meridional de China es un mar libre, Sí. navegable y que no tiene dueño. Y el ocupar precisamente Taiwán por parte de China significa anexarse gran parte del mar meridional de China, Sí. que es uno de los conflictos que tiene precisamente con Filipinas en aguas que son internacionales y que están dentro de la zona exclusiva de Filipinas. Entonces, una tercera guerra mundial no se daría en el escenario ni de Medio Oriente ni de Ucrania, sino que tendría sus bases precisamente En el lejano oriente, general. no, aquí en el mar meridional de China, que involucra a Taiwán, que tuvo un terremoto ahora reciente de 7.7 con una profundidad de unos 15 kilómetros. Sí. Y que está diezmada y se esperaba un tsunami y eso, pero esperemos que las consecuencias no sean peores en relación a este terremoto. Bueno, general, qué barbaridad. Mire, ya nos están haciendo De señas. nuevo. Llegamos al final ahora. Ahora no es una pausa, estamos en el final del programa y cuántos temas se nos han quedado sobre la mesa. Hay una forzada reorganización del gran tablero mundial porque ha habido cambios importantes y porque el futuro de algunas grandes potencias de su momento, como el caso de Rusia, también va a tener su modificación. China en proceso de crecimiento, hay que echar el ojo a Corea del Norte, hay que echar el ojo a Turquía, hay que echar el ojo a Irán. Vamos a decirte algo de Turquía antes de Brevemente. brevemente. Sí. En cuanto al crecimiento de China, no podemos hablar del crecimiento de China. China está precisamente apalastrada en cuanto a su crecimiento, debido a las limitaciones que le ha puesto Estados Unidos con la ley antiinflación y la ley Xi. Ahora, en cuanto a Turquía, los vaticinios son los siguientes, que aunque Recep Tayyip Erdogan ganó las elecciones de una manera abrumadora con un 52%, no es menos cierto que en el día del domingo perdió prácticamente los escaños a nivel de las elecciones municipales, donde perdió en Ankara, la capital, y en el Gran Estambul. Perdió de nuevo en Estambul, donde se asume
que como él y algunos más, el que gana en Estambul es el próximo presidente. Sí, Y sí. en virtud de eso, él ha estado upando a una figura que es al esposo de su hija, llamado precisamente Zulkus Bayraktar, que es el creador o es el continuador de los famosos drones Bayraktar que fueron probados en Ucrania, como una herencia de su padre, que fue quien inició esa compañía. Bueno, general, excelente, qué gran programa, como siempre, usted haciendo un gran derroche de conocimiento de toda esa área y de esa temática. Hemos tratado, Juan, de resumirle y de llevarle a ese público de dialéctica los más detallados y resumidos aspectos Sí, del sencillo. ámbito, del gran tablero mundial, de lo que está pasando ahora mismo y de lo que podría suceder dentro del ámbito de lo que es la conceptualización de los conflictos y las guerras. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos en este programa Dialéctica del día de hoy. Les convocamos para una nueva presentación la próxima semana. Hasta luego.